¿Quién es Somos el grupo? nosotros, Sebas tiene los apuntes. Ok, Sebastián es el hombre. Estábamos Jorge, Sebastián y José. sí, Perfecto. Estábamos Chile, México, Colombia. Bien, bien me parece. Muy diverso. esta vez no nos dio el tiempo, perdón, para hacer una gráfica. No fui tan rápido como las otras veces, perdón. Estaba ordenando mis ideas, pero solamente ir contestando las preguntas sobre cómo surge un buen proyecto desde la oportunidad del problema. Ah, lo ideal es que nazca, perdón, desde la oportunidad, desde una idea. Ese sería como nuestro mundo ideal, que nosotros podamos unir necesidades de diferentes grupos y en base a eso poder construir ejes estratégicos que podamos generar proyectos que permitan una mayor sostenibilidad en el tiempo. Pero en general, la experiencia nos hace ver que muchas veces, y la gran mayoría de las veces, parte desde un problema común. Por ejemplo, conversábamos de lo que sucedió en el COVID. Toda la investigación o todos los proyectos en los años circundantes a eso se vertieron sobre un mismo objetivo: poder ayudar a la mejora de la salud de los pacientes a través de diferentes áreas, desde la ciencia básica hasta la ciencia aplicada. Entonces, probablemente incluso los desastres nos mueven hacia generar proyectos de interés común, nacional o internacional. ¿Cómo elegir los socios adecuados? Primero, entender que esta relación con los socios tiene que ser una relación simbiótica, que no sea instrumental, que no sea solo por cumplir las bases concursales, sino que podamos unir las capacidades, generar las confianzas y a través de esa generación de confianza buscar un objetivo común. Es ideal también en el cómo elegir los socios adecuados tener quizás plataformas que nos permitan tener o conocer cuáles son las oportunidades de financiamiento conjunto que podemos realizar. Algunos ejemplos que les comentábamos en el grupo es que la Comunidad Europea tiene una plataforma interconectada de oportunidades de investigación conjunta, pero no solo para convocatorias de proyectos de investigación, sino también para grupos de investigación que están trabajando algún tema en común. Eso permite que vayan entrando y saliendo socios con diferentes intereses, pero que se permita generar una confianza hacia el futuro. Entonces, eso pueden ser alguna experiencia a mirar. Pero por sobre todo es necesario dos conceptos también: la organización y la gobernanza, y esa gobernanza tiene que partir desde lo local. Las universidades, ojalá, debe tener desde las facultades o a nivel central universitario oficinas de soporte para la gestión en la internacionalización o la generación conjunta de proyectos, que tengan personas con dedicación y capacidades, pero que esto pueda establecer una gobernanza futura. Por lo tanto, desde la gestión hasta la búsqueda de socios, tiene que haber una amalgama entre lo local y lo global. Ah, ¿Qué es más importante, el prestigio institucional o la confianza entre las personas? Creemos que ambas. En general, los proyectos conjuntos parten desde la confianza, desde que voy a un congreso, conozco a un investigador que hace un tema común al mío, pero si no tenemos soportes institucionales que permitan establecer formalmente esa conexión, probablemente no va a tener sostenibilidad en el tiempo. Por lo tanto, las universidades tienen que tener un algo que decir en esta relación. ¿Cómo evitar asimetrías? Generalmente existen marcos legales, tanto nacionales como internacionales, para poder establecer estas colaboraciones. Tenemos los NDA o los MTA, que permiten, por un lado, tener elementos de confidencialidad de los acuerdos y por otro, de la transferencia de materiales que están en la relación de los participantes. ¿Qué elementos deben quedar definidos antes de comenzar la implementación? En términos generales, los tiempos, los inicios, cuáles son los plazos intermedios, cuáles son los productos finales que vamos a buscar, para poder tener también qué mostrar y poder avanzar hacia nuestras instituciones, quiénes son los responsables por etapa, cuál es el alcance del acuerdo que vamos a lograr. ¿Va a ser basado en un proyecto? ¿Va a ser basado en una publicación? ¿Va a ser basado en la generación de un centro de investigación en algo? Y por supuesto, cuáles son los compromisos y resultados descritos. Y aquí ya se nos va diluyendo la conversación, porque hasta más o menos esta pregunta llegamos. ¿Cuál ha sido la dificultad importante que han enfrentado en un proyecto nacional? Uno de nuestros colegas, Jorge, nos mencionaba que ellos tenían un acuerdo con una universidad estadounidense y aun cuando existían marcos legales que soportaban el acuerdo, ellos les dijeron en un momento: demándennos, no queremos cumplirlo. Entonces, aunque exista un marco legal,
puede generarse o puede prestarse para que las partes no cumplan sus responsabilidades y eso puede quebrar la relación y por lo tanto afectar a los principales recipientes del acuerdo, que pueden ser los pacientes o nuestros estudiantes o las instituciones para poder seguir creciendo. Así que pueden ser también riesgos. Y hasta ahí quedamos. Quizás alguno de mis compañeros, si me quisiera apoyar en algún tema que haya quedado pendiente. No, Sebas, yo creo que resaltar el tema de que nosotros tenemos la sensación de que en América Latina estamos solucionando problemas y muy difícilmente generando ideas. Y finalmente conseguir recursos para un problema es mucho más fácil porque tenemos imágenes para mostrar, tenemos videos para enviar y la gente se acerca mucho más a ese tema. En cambio, cuando yo tengo una idea que la gente no sabe si va o no va a funcionar, pues es mucho más complejo. Sin embargo, nosotros sí consideramos que deberíamos girar hacia evitar los problemas y no solucionar los problemas. Lo que pasa es que cuando uno tiene tantos problemas, pues es muy difícil como dejar de atender los problemas y empezar a imaginarse cómo poder hacer el mundo distinto. Es algo que todos estuvimos de acuerdo. Sí. Perfecto. En esta Perdón. mirada es más proactivos que reactivos. Perfecto. Y al grupo le voy a dejar una pregunta que me la respondan con una sola frase al final de todo. ¿Cuál es la consecuencia de elegir solo socios conocidos? Solo eso, que me respondan. ¿Cuál sería la consecuencia de elegir solo socios conocidos? Lo vemos cuando terminamos la ronda. ¿Ok? Piénsenlo. El grupo número 3. Si nos dicen los integrantes, por favor. Señora María, ¿cuál es el Estás, grupo? estás Margarita muteada, está Margarita. muteada. Ah, perdón, porque no me estaba viendo. En principio puede surgir de un problema, de una oportunidad o de una idea. Por ejemplo, alta tasa de insuficiencia renal en Panamá, lo cual sería un problema. COVID y creación de centros de simulación sería una oportunidad. Y también se propuso integrar hospitales privados como campos clínicos para formación de estudiantes. Eso sería a través de una idea. La pregunta 2: elegimos a los socios adecuados por conocimiento previo, socios que comparten objetivos similares, por confianza y prestigio. La 3: es más importante la confianza entre las personas. La 4: establecer las bases de colaboración desde un principio puede permitir el éxito del proyecto. Definir el liderazgo, los responsables y la toma de decisiones. Esto también tendría que ver con la segunda pregunta provocadora. Y la 5, llegamos hasta ahí, dejar en claro qué aportará cada una de las partes y las limitaciones y el resto de la estructura del proyecto, objetivos, resultados, impacto. No sé si alguien quiere decir algo más del grupo. Sí, solamente agregar que en la primera pregunta nosotros consideramos que las tres opciones que se brindan como fuentes de proyectos son válidas y por eso es que pusimos ejemplos de cada uno de ellos. Por ejemplo, un problema en mi país es el tema de insuficiencia renal aguda, que tiene una alta incidencia y que consume un recurso económico importante y de ahí salió un proyecto nacional de ese problema para estudiar las causas de la insuficiencia renal. Y también se mencionaba que como oportunidad en los temas de la pandemia de COVID, se brindaron por organismos internacionales oportunidades para implementar simulación en muchos centros. Entonces, eso fue un proyecto que surgió de oportunidades. Y también, ¿qué proyecto surge de una idea? Bueno, el tema de la limitación de campos clínicos para las rotaciones de nuestros estudiantes. Pues una idea sería incorporar, como ya se ha hecho en algunos lugares, incorporar centros y hospitales particulares o privados a la formación de los estudiantes. Perfecto. ¿Alguien más del grupo quiere adicionar alguna cosa? Sí, sí, claro, sí, si me permiten. Sí, por Bueno, favor. tuvimos
una amplia conversación de distintos puntos de vista. Y bueno, al final consideramos en la pregunta 3 si no me equivoco, que es mucho más importante, luego de elegir los socios, la confianza que puede haber y más no el prestigio, ¿no? Como comentaba el ponente anterior, respecto a que tenían un convenio con una universidad privada de Estados Unidos, a pesar que había un marco legal, no quería cumplir. Entonces, ese sería un ejemplo de una institución que tiene prestigio, pero no se logró trabajar la confianza, digamos, ¿no? Entonces, hemos considerado como grupo que es mucho más importante la confianza entre los socios. Nada más, doctor Mauricio. Ok, ¿algún otro comentario? Yo les voy a dejar también como el otro grupo una pregunta para que la analicen y la respondan con una sola frase después. Es, ¿puede sostenerse un proyecto importante solamente sobre las relaciones personales? Para que lo piensen. Grupo número 4. Nosotros somos el número 4. Voy a intentar compartir mi pantalla y ustedes me dicen si se ve. Si no se ve, ven No se ve todavía, está oscuro. en negro, Sí, no, no se ve. ya, voy a necesitar ayuda. Entonces, si alguno de mis compañeros me ayuda presentando la pantalla que envié por el WhatsApp, ahí está nuestra infografía. Pero mientras hacemos eso, quiero hacer como una introducción, porque en realidad es súper interesante lo que se dio en nuestro grupo, porque teníamos representantes de universidades, que vamos a poner como grandes, o sea, con experiencia, con muchos años de tiempo y con nombres conocidos. Y teníamos universidades más pequeñas, universidades privadas, universidades que eran más pequeñas en sus lugares, que tenían mucho menos peso, y ese es el concepto. Entonces vimos dos mundos muy distintos. Uno es el mundo de la universidad conocida como, por ejemplo, UNAM o la Universidad de Chile, que solo el decir el nombre ya llama gente, ya atrae personas. Entonces tiene este efecto como magnético solamente por la experiencia y el tiempo. Y otras universidades mucho más pequeñas que no tienen esa capacidad y que al revés, en vez de llamar gente, tienen que empezar a subirse a otras cosas. Entonces nos dimos cuenta de que muchas de las situaciones de cooperación se dan por oportunidades que se ven y usamos mucho la analogía del tren. Uno ve un tren pasar que le sirve, que le interesa y se sube. Muchas veces con los pequeños. En cambio, los grandes tienen esta capacidad de echar carbón a la locomotora y hacerlo andar y partirlo de cero. Entonces, estos mundos un poco que son un poco como encontrados entre ellos, sirven como para que se vayan generando estos procesos. Entonces, usamos nosotros las preguntas como para tener una discusión y si ustedes observan la infografía, la idea de que para que esta cosa no se salga de control no se genere este efecto de bola de nieve que estábamos conversando de que esta universidad grande, esta institución grande se empieza a llevar y va sumando y sumando y sumando, es que los pequeños, los que están mirando estas oportunidades pasar, tienen que tener súper claro a dónde subirse y a dónde no. Entonces ahí es donde decimos, ok, la realidad es que muchas oportunidades uno ve pasar la oportunidad y dice, me subo o no me subo. Pero en la práctica lo que uno debe hacer es seleccionar muy bien esas oportunidades en base a los problemas reales y a las ideas reales que tiene cada uno de los espacios, por muy pequeños que sean. Entonces ahí es donde nace esta alineación estratégica que conversábamos nosotros, que justamente una institución pequeña se observa hacia adentro, mira qué es lo que necesita, qué es lo que tiene que solucionar y ve pasar el tren y dice, este tren me sirve y se sube a este tren. Y en general las universidades mucho más grandes no tienen esta necesidad de subirse a un tren, pero ellos pueden generar este tren. Y eso hace que se suba más gente y crezca. Ahora, ¿cuál es el tema de eso? Es que las más pequeñas, que son los que estuvimos conversando, tienen que preocupar de que esto sea equitativo. Entonces, al final lo que uno tiene que buscar es socios, gente a la que a uno le aporte y uno puede aportarle. No necesita guías que lo vayan llevando. En general es más cómodo tener una guía, pero eso hace que aumente la asimetría, que en general haya uno que lleve el tema y los otros van como pasajeros nomás del tren. Eso es como súper importante tenerlo claro desde el principio. Y todo eso debe conversarse desde el inicio. Entonces, todos estos riesgos de la relación asimétrica, la dependencia de los líderes individuales y el oportunismo financiero, que básicamente es subirse a lo que ya están dando porque viene, todo se puede mitigar al hacer una discusión y sentarse antes de conversar
sentarse a discutir qué cosas aporto yo, qué cosas aportas tú y empecemos a ir juntos. Porque cuando uno se sube al tren ya andando, ya es poco lo que uno puede negociar. Entonces la negociación ahí se hace muy importante. Y lo último, un poco, también discutimos esta cosa del riesgo de las personas, porque muchas de estas cosas se inician con las personas. O sea, este tipo de situaciones, el diplomado en el que estamos, las relaciones que vamos generando, inicia muchas cosas, da el puntapié inicial, pero lo que ya está un poco discutido ya. ¿Qué pasa si yo salgo del cargo el día de mañana? Se acaba todo, se cae. Entonces, si bien este inicio parte por las personas y es fundamental, tiene que subirse a una estructura institucional y tiene que convertirse de la relación personal a una relación institucional, porque eso es lo que va a hacer que se mantenga en el tiempo, que se mantengan los acuerdos también y que funcione independientemente de las personas. No sé si alguien más del equipo quiere agregar alguna otra cosa. Pues si puedo yo nada más agregar, a mí me gustó un comentario que hizo Melciades del equipo y que tenía que ver con ir a buscar universidades que tenían más experiencia, en este caso, en la generación de las redes. Se retomaba pues todas estas características que importan, tal vez el hecho de identificar aquellas universidades con mejores rankings o aquellas que ya sabemos de facto que publican más o que tienen este tipo de oportunidades. Em, y bueno, pues un poco solamente para también vincularlo con lo que dice la doctora Sepúlveda, de que nos animemos a ganar experiencia, ¿no? O sea, de primera instancia, pues tal vez no lo hemos implementado porque eso fue lo que ocurrió. A pesar de que yo estoy en esa universidad, mi experiencia no es tan amplia como la de la doctora Sepúlveda. Sin embargo, bueno, sí tengo cierta idea de cómo podríamos cooperar y yo cierro diciendo lo que comentaban mis colegas, sí, las relaciones personales son fundamentales. O sea, el que tengamos esa confianza que no se rompa, creo que es lo que asegura la continuidad del proyecto. Pero la institución es fundamental para abrir la puerta. Si no, Ujú. pues no podemos crecer. Ujú. Perfecto. Eh, ¿Alguien más del grupo? eh, me, me voy a permitir, con el permiso de los compañeros y todos ustedes, pues expresar un proyecto con impacto no se define por su presupuesto, sino por su capacidad de sobrevivir al líder que lo creó y al propio dinero que lo financia. Nuestra propuesta debe basarse en la construcción de sistemas, no solo ideas, a través de la confianza, de la planificación y de la horizontalidad de los socios. Con menos esta frase quise ir anotando para compartirla con ustedes. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? Bueno, lo otro es que las redes o los proyectos no necesariamente siempre van a ser por instituciones mucho más grandes en las cuales nosotros somos los pequeños, ¿no? Pues también hay que explorar nuestras instituciones, nuestras universidades en las cuales podemos ser especialistas o tener un know-how bastante importante y podemos también participar en otras instituciones con menos experiencia, concretamente en nuestro caso, por ejemplo, hay universidades públicas que tienen un buen canon, reciben dinero importante, pero no del Estado. Sin embargo, no tienen la experiencia, la experiencia para desarrollar proyectos, una serie de limitaciones. Entonces, otras instituciones les podemos brindar el apoyo técnico. Entonces, las redes no solamente se van a construir con instituciones, entre comillas, más grandes, sino también con otras, ¿no? Que también nos van a ayudar a crecer y mejorar los proyectos. Perfecto. ¿Alguien más? ¿No? Entonces también les voy a dejar una pregunta para que la analicen y nos respondan con una frase finalmente. ¿Qué creen ustedes que ocurre cuando los financiadores tienen prioridades diferentes a las de sus instituciones o a las de su liderazgo? El grupo número 2. Bueno, bueno, todavía son días aquí en Colombia y tardes para los que ya están en otras latitudes. Voy a compartir y me dicen, pues nosotros desde el grupo conversamos sobre un problema específico y con base en ese problema respondimos las preguntas. ¿Me confirman si están viendo la imagen, por favor?
Sí, se ve perfectamente. Doctora. Entonces, lo que nosotros vimos o tuvimos un problema es que teníamos algunas diferencias en algunos escenarios de práctica clínica para la formación de nuestros residentes. Entonces, este problema lo llamamos Equiclinic para poder implementar de manera correcta pues esta situación. ¿Qué, qué evidenciamos también? Que pues dentro de... Ay, perdón, me perdió me perdió si están viendo la imagen, qué pena, es que no la veo. La Sí, vemos, sí está bien. nosotros la vemos. Sí. Perfecto, gracias. Discúlpeme que me Está en perdí. pantalla completa y todo. Muy bonito. Entonces, decía, los estudiantes no siempre tienen las mismas oportunidades de aprendizaje porque su experiencia clínica depende del escenario de práctica asignada. Entonces, algunos van a tener mayor exposición a determinadas patologías, procedimientos, tecnologías o especialistas o a situaciones de urgencia que ocurren. Entonces, la pregunta fue, ¿cómo surge un proyecto desde una vía, una oportunidad, un problema? Pues lo primero que debíamos hacer es identificar qué experiencias clínicas tiene cada estudiante, identificar qué competencias o experiencias están faltando, generar oportunidades complementarias de aprendizaje y evaluar si realmente se cerró esa brecha. Entonces, ¿cómo elegir los socios adecuados? Pues básicamente construyendo redes con base en los convenios o escenarios complementarios y identificar ese socio, si lo queremos de alta complejidad, mediana complejidad, atención primaria, instituciones rurales, universidades nacionales, universidades internacionales, centros de simulación o plataformas virtuales. ¿Qué aporte potencial podrían hacer uno? Cada uno de ellos, pues las unidades de alta complejidad, pues van a tener casos mucho más complejos, patologías relevantes, mientras que los de menor complejidad, pues promoción, prevención y enfermedades prevalentes. También, pues las universidades o las instituciones nacionales e internacionales nos van a permitir investigación, desarrollo curricular, experiencias y tecnologías y buenas prácticas. Los centros de simulación y las plataformas virtuales nos podrían llevar a desarrollar o completar aquellas competencias que no se pudieron desarrollar en el campo y conocer casos clínicos y experiencias internacionales que nos permitan dar las mismas oportunidades de aprendizaje, aunque se desarrollen en escenarios diferentes. ¿Qué es más importante? El prestigio institucional y la confianza. Creo que ya aquí todo lo hemos dicho, que la confianza y la articulación entre los equipos son fundamentales, más que el prestigio. El prestigio de pronto nos podría dar algunas experiencias, pero podría continuar manteniendo esas brechas desiguales. También propusimos que se debería construir un núcleo común de experiencias clínicas y competencias para que se dé todo el marco de solucionar esas brechas. ¿Cómo evitar las relaciones asimétricas? Pues ya lo hemos dicho que cada uno va a aportar con base en su complejidad y lo que se va a hacer es una actividad complementaria. Y deberíamos tener pues como ya unos elementos bien definidos para poder decir, aquí se desarrollará esto, esto se desarrollará de esta manera y cada uno va a aportar de acuerdo a sus capacidades. ¿Qué dificultad importante saldría y cómo resolverla? Pues que no se pueda garantizar toda la formación, pero realmente creo que aquí las competencias críticas sí están bien definidas y si sabemos qué aporta cada uno de acuerdo a las capacidades, podría darnos pues un valor agregado a esta alianza. En cuanto a los proyectos que intentan mejorar los hospitales y cuántos intentan garantizar que los estudiantes aprendan lo mismo, pues realmente lo que nosotros buscamos aquí es dar un acceso equitativo a cada una de las oportunidades de aprendizaje utilizando diferentes estrategias. Y si cambia de líder del proyecto, ¿esto puede continuar? Pues yo creo que sí puede continuar porque el proyecto sí está vinculado a las capacidades y si además de eso lo incorporamos al currículum que se está desarrollando, pues se va a poder determinar cuál es la matriz de competencias clínicas,
cuál es el sistema de evaluación individual, cuáles son los casos clínicos, el banco de casos clínicos, qué escenarios de simulación y pacientes estandarizados podemos dar, qué recursos podemos disponer y con cuántos recursos podemos disponer. Entonces creo que ahí más o menos tratamos de resolver las preguntas con base en un problema que habíamos definido. Muchas gracias, Doctor, doctora. doctor Mauricio está muteado. Ahí sí, perdón, dije muchas gracias. ¿Alguien más del grupo desea hacer algún comentario? Pues no, la doctora Natalia hizo una buena condensación porque es que estuvimos como comentando diferentes cosas entre todos aportando y pues muchas gracias doctora porque pues no alcanzamos a terminar el ejercicio. Sí, también felicitar a la doctora Natalia por haber condensado la información del diálogo que tuvimos. Una limitante que estamos teniendo y lo estamos viendo, pero quisiera saber si en los demás también se presenta. Dígame, en los demás países, cuando se crea una facultad, existe la norma, así como lo hay en Brasil, de que todas las instituciones que tienen facultades de medicina o ciencias de la salud en general tienen que tener su propia sede docente universitaria, vale decir, su hospital docente, porque en Perú no lo es, no es una ley, no es una norma, no es una obligación. Entonces siguen lamentablemente creándose cantidad de facultades de medicina en donde se ingresa fácilmente, yo diría, por un tubo, o sea, facilito. Y ya estando en el camino, empieza a hacerse ya el filtro, ¿no? El filtro de quienes se quedan y quienes no permanecen en la carrera. Pero no debiera ser así. El mejor insumo tiene que ingresar a medicina y con los más altos puntajes y obviamente bajo un proceso de admisión bastante competitivo, que es lo que sucede para las universidades públicas, como es en este caso San Marcos. De modo que el insumo es muy bueno. Pero ¿qué pasa? No tenemos hospital docente. Y ese es un grave problema, porque en todo caso, si yo quisiera hacer alianzas con otras universidades, obviamente que son más nuevas, facultades, perdón, estamos hablando de hospitales, entonces habría una limitante, porque si tuviéramos nuestro hospital docente, se facilitaría la cosa. Pero dependemos de los hospitales del Ministerio de Salud y de las instituciones de la seguridad social. Gracias a Dios la ley nos beneficia en el sentido de que se considera dentro de las prioridades para la asignación de las sedes docentes públicas, en este caso las universidades públicas, ¿no? Y le da a San Marcos un lugar prioritario para la distribución de las sedes, ¿no? Incluso se han sectorizado, se han distribuido por regiones solas, pero bueno, en la práctica la situación ya la dijo el doctor Carrión, bastante crítica. Entonces sería bueno que haya un directorio, una cosa así, para saber un poco más de la posibilidad de la universidad en términos justamente para estar en condiciones de poder establecer alianza de una universidad que tiene prestigio versus una universidad que de pronto no tiene su prestigio suficiente, pero sí tiene esos hospitales docentes y otras condiciones más, ¿no? Como es, para mí lo más importante es el potencial humano. A partir de ahí se dan muchas cosas, pero vamos, teniendo por lo menos información, porque no nos conocemos, entonces sí es importante saberlo, ¿no? Saber eso. Ahora, oportunidades hay. Nosotros nunca habíamos participado, por ejemplo, en un grupo Erasmus, sin embargo, una universidad española nos pidió acompañar para postular al grupo Erasmus, que antes dijeron que era lo más difícil, ¿no? Pero depende, pues, depende. Por ejemplo, ahí que sirvió, sirvió mucho el tema del prestigio, ¿verdad? Entonces, sí, es a veces una criterio, este que se ha dicho, o es el otro criterio de establecer cómo siendo una universidad chica puedo aportar con algo. Como vuelvo a decir, puede ser el talento humano. Y lo otro que hay que asegurar, a mi modo de ver, es que tengamos dentro de la planta docente, de la plana docente, especialistas, porque estos especialistas también tienen que enseñar en pregrado para cubrir su carga docente de 20 horas. Es decir, no todo es especialidad. Entonces ahí viene el dilema. ¿A quién se contrata? ¿A quién se nombra? ¿No? Se nombra al profesional que tiene especialidad y que va a estar dirigido su aporte para especialidad, pero también le obligan a hacer carga de pregrado.
Obliga, no digo, no que es una obligación. Es parte, sí, la razón de ser de la universidad es la existencia del pregrado. Siempre nos lo dicen, ¿no? Que es cierto es eso, pero bueno, finalmente hay que pensar y mantener un equilibrio en este caso, ¿no? Ese era mi aporte. Gra- Gracias. Gracias, doctora. Y les voy a dejar al grupo una pregunta, como se los dejaba a todos. Dice, y la pregunta es la siguiente: ¿adaptar una necesidad institucional a una convocatoria es oportunismo o capacidad estratégica? Para que lo piensen y lo respondan con una pura frase. Y finalmente nos queda el grupo número uno. Sí, buenos días nuevamente. Vamos a compartir. Salín, discúlpanos, es que antes de que progresemos al número uno, la doctora Margarita tenía la mano levantada y yo también quería Perdón, hacer un sí. aporte sobre el tema del hospital docente. No, si al doctor Sí. Mauricio le parece bien o si no lo hacemos al final. No, y yo al final, por favor, en Ah, listo, respeto al perfecto. grupo y en respeto a Ok. la temática, la discusión o la idea que lanzó la doctora Arcaya, por favor, discutámosla al final. ¿Les parece? Gracias. Bueno, nuestro grupo, pues estuvimos revisando todas las preguntas y hicimos unos análisis. Y respecto a esa primera pregunta, deberían hacer todos estos proyectos a raíz de un problema real que en lo posible esté impactando la comunidad y que se haya incluido dentro del plan de desarrollo de la institución, de la universidad e inclusive de los gobiernos. Elegir los socios adecuados son importantes y lógicamente que ese relacionamiento lo hacen prácticamente los investigadores, aquellos con el que se ha establecido un buen relacionamiento y en donde lo que se ha buscado siempre y se busca y lo definimos como la clave de esta pregunta es la relación gana-gana. ¿Qué es más importante si el prestigio o la confianza? Pensamos en el grupo que ambas son importantes, pero no hacemos nada con instituciones prestigiosas si no se ha generado una prueba de confianza. Por eso consideramos al final que la confianza es más importante sin dejar en menor relevancia el prestigio. Las preguntas 4 y 5 están muy relacionadas, pues las relaciones asimétricas se generan cuando existe alguien más poderoso, con más prestigio, con más experiencia y quiere sacar mayor provecho. Por eso es importante para definir cómo implementar es establecer esas diferencias o esas asimetrías para que la gobernanza y esos indicadores de seguimiento y los productos estén muy relacionados con las capacidades de cada institución en la cual participa. ¿Cómo anticiparnos a esas dificultades? Pues, ¿qué se ha presentado? La renuncia de los investigadores, inclusive algún compañero, porque estuvimos aquí Perú, Chile y Colombia. Sí, falleció el líder, cambiaron al equipo completo. Entonces, es la capacidad que tenga la institución de poder reaccionar y ser resiliente ante esa situación. Hubo un caso muy específico de la falta de apoyo jurídico. Entonces, cuando no hay una legislación, un equipo jurídico en la institución, pues entonces eso va a generar desconfianza. Señales de fragilidad, como le estábamos comentando, el conocimiento queda en una sola persona, actividades paralelas que no se integran y cuando las alianzas no trascienden a un proyecto puntual. Y las señales de fortaleza está dada precisamente por lo que estamos hablando de las personas. Cuando se genera confianza en las personas, en la alineación de ese proyecto con el plan estratégico institucional, ya sea de la universidad, de la alcaldía, de la gobernación, del gobierno, y que los procesos deben estar debidamente instalados. Las 6 ideas claves, entonces, alinear el proyecto con el plan estratégico institucional y gubernamental, que el problema sea una situación compartida y que tengan oportunidad de financiamiento. La tercera, que sería la transparencia y el establecer el gana-gana entre las instituciones que participan en el desarrollo del proyecto. En el cuarto, definir esas fortalezas en buscar identificar esas debilidades y que con esas fortalezas de las otras instituciones podamos ejecutar el proyecto de manera adecuada. Nunca dejar el conocimiento en una sola persona, sino en un equipo. Y por último, la cooperación internacional precisamente impulsa esa capacidad instalada
pues no se sustituye el financiamiento estructural. Ese es el aporte de nuestro equipo. No sé si algún compañero quiera complementar. Sí, Doctora, cuéntenos. sí, muchas gracias. Muchas gracias también al doctor Salim porque ha expresado lo que hemos conversado. Y yo solamente quisiera enfatizar en que el prestigio y la confianza, como ya lo hemos discutido, una no es nada sin la otra. Ambas tienen una sinergia muy importante. Basados en la confianza, nuestra organización va a adquirir un prestigio que también la va a posicionar y le va a abrir puertas. En cuanto al tema de la asimetría, es cierto que tenemos que establecer estas estrategias y proyectos que permitan que ambas instituciones puedan ganar en razón de sus necesidades. Pero si nos ponemos a pensar bien, mm, quizás no existe tanta simetría cuando se ejecuta un proyecto bilateral. Ambas instituciones van a ganar porque difícilmente vamos a ir a recibir muy poco y dar mucho, ¿no? Recibimos mucho. Lo importante es que cada escuela, cada organización tenga bien claras sus fortalezas y tenemos muchísimas, aunque quizás recursos económicos, infraestructura, equipamiento o algunas cosas no sean tan evidentes o tengamos una universidad o una facultad que tenga recursos estatales limitados, aún así nosotros podemos fortalecer, como ya lo han mencionado, el recurso humano, nuestras propias metodologías de enseñanza que son quizás de mucho atractivo para otras organizaciones que tienen recursos y beneficios que a nosotros nos llaman la atención. Eso quería aportar. Gracias, doctora. ¿Alguien más del grupo? Muchas ¿No? gracias, entonces. Lo hizo Muchas muy bien gracias. nuestro representante, así es que creo que no es necesario que sigamos aportando. Perfecto, muchas gracias. Excelente, gracias. Entonces volvamos, continuando con nuestro trabajo. El grupo número 5 le dejamos una pregunta. Respondan a la pregunta que le dejamos. Muy clara y muy breve. Gracias, doctor. Lo que nosotros discutimos aquí es que el principal riesgo de caer es caer en el sesgo de selección, porque elegimos únicamente los socios conocidos. Cuando trabajamos con los mismos actores, la probabilidad de incorporar nuevas perspectivas, nuevas capacidades y nuevas formas de resolver problemas se reduce. Además que estos socios también sean buscados por otros y eso puede llevarnos a competir por la misma alianza frente a estructuras robustas. Cuando nosotros nos abrimos a buscar nuevos socios, eso nos permite exponernos a ideas diferentes, desafiar nuevas formas de las formas habituales que tenemos de hacer las cosas, podemos complementarnos de formas que nosotros no conocíamos. En otras palabras, los conocidos nos dan seguridad, pero también limitan la innovación y la diversidad de las opciones que tenemos. Exacto, muy bien. Ese es el grave problema de hacer alianzas con socios conocidos, es mantener una red cerrada. Y con una red cerrada se pierde la innovación. Perfecto, muchas gracias. Grupo número 3. Bueno, la pregunta era si puede sostenerse el proyecto solo en base a las relaciones personales. Bueno, no sé si es la voz de todos, pero bueno, pienso que la base solo en relaciones personales tiene riesgo. Necesitamos respaldo institucional, liderazgo rotativo y marco legal. ¿Y el resto del grupo qué piensa? Si pudiéramos resumir, como usted indicó en una frase, doctor, sería las amistades o el entorno de confianza personal es el iniciador, pero la institucionalización es lo que asegura la sobrevivencia de este proyecto, ¿no? Súper. Las noticias, mamá, hay Doctor, muchas doctor noticias al mismo Lombardo. tiempo. Está muteado. Estaba silenciado. De acuerdo con lo que se ha expresado, bueno, ejemplos sobre proyectos que han surgido de relaciones personales, hay muchos. En el último congreso de FEPAFEN en Ecuador, pues
surgieron varios proyectos producto de esas relaciones interpersonales, pero el punto es que esto puede ser un iniciador, pero no puede sostenerse en el tiempo en función de las relaciones interpersonales, porque las personas desaparecemos, ya sea porque dejamos el cargo, ya sea porque dejamos este plano terrenal. Así es que yo estoy de acuerdo en que las relaciones interpersonales son una enzima que cataliza estos proyectos, pero que la sostenibilidad debe hacerse a través de instituciones y de Pero en lo que convenios sé, lo lamento internacionales. poquito, es interrumpirte tu juego. Continúe, doctor Lombardo, por favor. Doctora María Sí, Elena, tiene el ya micrófono había abierto. terminado. Pero, Sí, una voz se metió en la comunicación. Ya había terminado, doctor. Gracias. ya. Sí, es cierto, lo que usted menciona es muy cierto. Siempre se dice que, bueno, los convenios nacen por las relaciones personales, las relaciones de los seres humanos que se conocen en diferentes instancias. Pero cuando uno hace un proyecto, lo hace para mejorar la institución. No lo hace para el bien de la persona individual, para hacer un negocio, por ejemplo, o hacer una empresa, sino que lo hace para mejorar la institución que está. Y es por eso que en Chile hay un dicho, no sé si en el resto dice, las personas pasan y las instituciones quedan. Entonces, el legado que uno puede dejarle a su institución es el proyecto. Y queda muy débil si es por las relaciones personales. La persona se va y ha ocurrido en alguna institución y se lleva el proyecto y la institución, con todo lo que invirtió y con toda la esperanza que tenía de lograr resultados con ese proyecto, se ve menoscabada. Perfecto, muchas gracias. Grupo número 4. Nosotros, el grupo número 4, la pregunta era, ¿qué pasa si los financiadores tienen visiones diferentes a la de uno? Ahí, en relación a todo lo que conversamos durante la reunión, ahí el tema es que se corre el riesgo de subirse a un carro que a uno no le sirve, o sea, ser un pasajero donde ir a un lugar donde uno no quiere ir. Entonces, ahí el tema es sentarse a conversar y discutir antes de comenzar todas las cosas y buscar socios clave que en realidad tengan visiones parecidas a uno, porque al final los objetivos, con objetivos distintos no vamos a llegar al mismo lugar y no me va a subir a un carro que está yendo a un lugar distinto al que uno quiere. Entonces, lo primero que hay que tener ahí en cuenta es que los objetivos tienen que estar súper claros al momento de sentarse a la mesa a discutir. Y si no estamos de acuerdo, mejor no subirse. Claro, perfecto, muy bien. Pero la realidad nos indica que en muchas grandes empresas privadas y buscan universidades para buscar financiamiento de proyectos y finalmente el financiamiento termina casi siendo un marketing para esa empresa privada. Por eso es muy importante y lo colocamos sobre la mesa ahora. Doctor Milciades, Román. ¿Está muteado? Ahora El sí. grupo 4 sí quisiera eh, agregar al debate, ¿no? Esta frase. Cuando un financiador tiene ideas opuestas, o no se trata de una batalla de egos, sino de una falta de alineación previa. Como líderes, nuestro rol no es ser ejecutores a ciegas, sino traductores de la realidad local. Si la imposición es fuerte, negociamos basándonos en evidencia. Si es éticamente inaceptable o inviable, tenemos la obligación de decir no y buscar otro socio, porque la sostenibilidad del proyecto y la confianza del equipo local valen más que un solo cheque. Muy Muchas bien. gracias. A usted. ¿Alguien más del grupo? Doctora Burto. Y del equipo 4, esto pues sí, sin duda el financiamiento tiene un peso determinante en la cooperación, pero comentábamos que si los intereses y la visión no están alineadas, pues esto impactaría en las decisiones al interior de la cooperación, o sea, las prioridades van cambiando, creo que generaría un desplazamiento de las necesidades de las instituciones que tienen menos recursos, y ahí es cuando se genera esta asimetría en la cooperación. Nos comentaban los ponentes de esta sesión lo valioso que era considerar diversificar fuentes de financiamiento. ¿Por qué? Porque esto disminuye la dependencia a una sola institución. Perfecto. Muchas gracias. El grupo número 2.
Bueno, hola. Pues tendríamos que dar como nuestra opinión porque pues esta pregunta pues no la hemos podido conversar en grupo porque estamos acá con la sesión abierta. Respecto, la pregunta es si adaptar una necesidad institucional a una convocatoria externa o algo similar, si es ¿Mm? oportunismo o estrategia. ¿Sí? Así es. Pues es personal lo que voy a decir, ya mis compañeros, los doctores dirán qué opinan. Para mí es estrategia, porque pues igual es también ser muy flexibles y tener una visión muy amplia cuando estamos al frente pues de una facultad, de una escuela. Y pues si hay tenemos claras las necesidades, si se presenta a través de una convocatoria algo a lo que nosotros podamos hacer algunas adecuaciones y obtener un beneficio, pues pienso que es estratégico. Pretender que las convocatorias o las oportunidades externas sean exactamente compatibles o direccionadas hacia las diferentes necesidades, pues eso es absurdo. ¿Cierto? Las cosas se publican, se abren pues pienso que parte de la habilidad del equipo está en mirar cómo se puede beneficiar de una convocatoria X haciendo unos ajustes y unas adecuaciones para. Es mi opinión. Perfecto, muchas gracias, doctora. Tengo al Sí, doctor Erwin Tito. sí, gracias. Claro, el tema es el oportunismo. En nuestros países latinoamericanos, el oportunismo político, por ejemplo, es bueno, yo pienso, porque se sacan ventajas y desventajas. Ya en el marco de la educación médica que abordamos en este diplomado, es conveniente fijar primero los convenios marcos y los convenios específicos de las instituciones que puedan participar en un proyecto de investigación, un proyecto determinado. Estos lineamientos del convenio marco de una institución con la universidad que está a realizar este convenio, tienen sus propios lineamientos de política, por lo tanto, tendrán sus oportunidades, sus defectos y sus deficiencias. Pero sí creo que es conveniente enmarcar esto, que sí son oportunidades, no oportunismo, sino oportunidades. Gracias. Gracias a usted, doctor. Doctora Natalia Lemos. Bueno, yo también creo que comparto lo que dice la doctora Dolly. Cuando hacemos y también sumándonos a lo que dice la doctora María Elena, cada uno conoce sus capacidades y poder tener un aliado estratégico que ayude a superar sus limitaciones y permita la creatividad nos va a llevar a abrir más caminos. Es importante que tengamos todos claro qué queremos y para dónde vamos a caminar, porque creo que el proyecto tiene que ser siempre con una mirada estratégica, porque probablemente a nuestro aliado le va a servir algo que nosotros tenemos, pero hay que buscar estratégicamente, y valga la redundancia, qué queremos nosotros y qué podemos ofertarle a él que a él le hace falta para poder lograr que esa coordinación se dé. Y ahí es el punto del líder. El líder mirará qué necesita, cómo lo necesita y qué le puede dar a ese. Así es. Muchas gracias. Eh, ¿Algún otro comentario que desean realizar antes de cerrar la temática? Una pequeña experiencia, doctor. Dígame. Mire, esto de si es oportunismo o es estrategia. Bueno, para empezar, cuando hace uno un convenio con una universidad internacional, lo primero que nos piden la oficina central es que tengamos que explicar cuáles son los beneficios que va a tener este convenio para nuestros programas, para la facultad o para nuestro programa de posgrado en este caso, ¿no? Entonces sí, ahí tenemos que ser bien claros de explicar esos beneficios para poder vender la idea de que efectivamente esa es la universidad con la cual nosotros nos conviene trabajar. Y le hablo caso específico, por ejemplo, para el doctorado, ¿no? Nosotros trabajamos con la Universidad de Brasil, Río de Janeiro, La Catarina
principalmente con ellas dos. Pero hay varios, muchísimos convenios tiene la Universidad de San Marcos. Pero algo que quedó claro es lo siguiente, y que luego lo tuve que aprender, ¿no? ¿Qué interés puede tener una universidad prestigiosa en una entidad que tiene su doctorado, pero todavía no es un doctorado que se haya logrado completo desarrollo? Entonces, ahí fue que solicitamos, conversamos, y estos enlaces los hacemos en los eventos científicos. En los eventos científicos uno empieza a conocer personas y ahí se enlaza. Esa es la manera como empecé, y se lo digo por experiencia. Y finalmente, ¿qué cosa pudimos comprobar? Que a las colegas, o en este caso a las instituciones brasileñas, les interesa mucho, muchísimo, que ellos son calificados, y cuando son calificados, pues valen todos estos convenios internacionales que ellos tienen. Entonces les interesó. Nosotros tenemos un desarrollo que todavía está en proceso de desarrollo, y ellos ya tienen un doctorado que tiene un proceso ya de consolidación, que es diferente, ¿no? Entonces, gracias a eso, y el próximo año ya sacamos nuestro el programa de doble titulación o doble graduación, vendría a ser en este caso, ¿no? Y se ha dado muchísimas posibilidades, como son las intercambios internacionales, todo lo que hemos hablado, cooperación, pasantías, todo eso hacen nuestros doctorandos actualmente, ¿no? Y también se dan las coasesorías internacionales, muy aparte de las asesorías nacionales con con los profesores de planta. Entonces, hay otros beneficios mucho más, como es la investigación y etc., etc. Entonces, esa es lo que quería compartir, doctor. Hay universidades que les interesa eso, ¿no? Tener convenios con universidades, y en este caso, que ya están desarrollando estos programas, ¿no? Pero dan la mano, por una parcería que ellos le llaman, se da esa cooperación muy fuerte. Gracias. Gracias a usted, doctora Caridad. Doctora Margarita, ¿es sobre el mismo tema o sobre otro? No, es sobre lo anterior, sobre una pregunta que había hecho María Ya, Arcaya sobre el... cierro el tema y dejo abierta la pregunta que hizo la doctora Arcaya. ¿Me Perfecto. parece? Gracias. Bueno, estimados, entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Primero, en el caso de ustedes, que el liderazgo en educación media implica no solamente generar buenas ideas, sino que conectar personas para realizar las redes, construir confianza para que los proyectos se lleven a cabo y se pueden elaborar, movilizar instituciones, porque uno conoce a las personas, pero tiene que llegar uno a movilizar su propia facultad, su propia rectoría, y al mismo tiempo el colega con el cual queremos hacer la alianza estratégica también tiene que mover su institución para que lleguemos a un convenio marco, ¿no es cierto? Y lo importante de los proyectos es que produzcan cambios y dejen capacidades instaladas que permiten que esos cambios permanezcan en el tiempo. Es por eso importante que los proyectos no dependen de las personas, sino que son para las instituciones que uno está trabajando. ¿Y qué es lo que importa que quede del proyecto? ¿Quién lo realizó? No. Que permanezca el cambio que está establecido en el proyecto. Eso para que se lo lleven como reflexión y lo vean cuando comiencen a realizar proyectos. Yo creo que hoy día vimos una gran manera de ver de los diferentes tipos de alianzas estratégicas que podemos realizar. Generalmente nos enfocamos hacia el lado internacional, pero el doctor Carrillo nos mostró grandes alianzas que se pueden hacer a nivel nacional, en que nosotros como instituciones de educación podemos llegar a dar solución a la problemática de salud y hacer un trabajo en conjunto que permite mejorar la salud de una comunidad y al mismo tiempo permite darle oportunidad de procesos de enseñanza-aprendizaje a nuestros educandos, ya sea de pregrado o de programas de formación de especialistas. Y creo que la doctora Sepúlveda dejó muy claro, ¿cierto?, que hay que ser flexible. Flexible en que existe no el oportunismo, sino que las ideas nacen o los proyectos nacen por tres grandes cosas: necesidades, oportunidades y por alguna problemática que tengamos. Si esperamos mucho conseguir una alianza estratégica para darle solución a la problemática, probablemente pasen años y no encontremos a ningún par que esté trabajando exactamente en lo mismo. Por el contrario, si utilizamos una oportunidad para hacer algo nuevo, innovar o ser parte de algo nuevo que está surgiendo, ¿qué estamos haciendo? Haciendo redes. Y esa misma red la podemos utilizar posteriormente para darle solución a nuestra necesidad o a la problemática que teníamos. Con eso me gustaría cerrar el conversatorio de hoy.
Y vamos a dejar ahora la respuesta a una pregunta que hizo la doctora Arcaya. Por favor. Bueno, gracias. Bueno, ella habló, María, sobre los hospitales docentes, nosotros los llamamos hospitales universitarios. Entonces, bueno, como preguntó qué pasaba en otros países, les cuento que en Argentina, en general, algunos hospitales que son privados, algunas universidades privadas tienen sus hospitales privados asociados, ¿no? Por ejemplo, el Hospital Italiano, el Hospital Austral, se me ocurre de los importantes. Pero después, la universidad donde yo estoy, que es la Universidad de Morón, que es privada, lo que hacemos son convenios marco y protocolos específicos con distintos hospitales y clínicas o centros de salud que quedan cercanos o relativamente cercanos a nuestra universidad, y ahí es donde los alumnos de medicina y de otras carreras, como obstetricia, kinesiología, nutrición, van a hacer las prácticas, o sea, a través de convenios y protocolos específicos, pero no tenemos nuestro propio hospital. Algunas universidades, como mencioné, tienen su propio hospital universitario, pero no todas. Eso es lo que quería contarles de Argentina. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Gracias. ¿No? Ah, sí, doctora María Elena Velázquez. Doctor, sí, respecto al tema de los hospitales universitarios, nosotros tenemos en Colombia como 75 facultades de salud y hay solo 32 hospitales universitarios. Pero la idea de la Asociación Nacional de Facultades de Medicina es que cada facultad esté asociada a un hospital universitario, porque es el hospital universitario el que garantiza las mejores condiciones para la formación de los estudiantes. Obviamente, la inmensa mayoría de hospitales universitarios están en la capital. Hay 5 en Medellín, que es una ciudad principal, 3 en Cali y 1 en el eje cafetero, pero de resto no hay más. Entonces, primero, están solamente en las ciudades principales y primero, son solamente la mitad de la cantidad de facultades que hay. Muchas gracias, doctora. Doctor Lombardo. Sí, solamente comentar, doctor Soto, que cuando estaba escuchando a la doctora Arcaya, pensé por un momento que estaba describiendo y hablando de mi país, porque nos pasa exactamente lo mismo. Nosotros, por muchos años, por muchas décadas, la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá fue la única facultad que formaba médicos en el país. Y teníamos todos los hospitales del país, los dos principales, como campos clínicos para la práctica de nuestros estudiantes. Los tiempos cambian, evolucionan, y el advenimiento de otras facultades ha saturado los centros de rotación y ahora mismo estamos muy, muy limitados. Tenemos una deuda histórica con la formación de nuestros estudiantes de que nunca se llegó a concebir un hospital universitario como tal, porque teníamos en realidad todos los campos a nuestra disposición. Y ahora pues estamos pagando el precio de que cada vez es más difícil que nuestros estudiantes de las universidades públicas tengan campos clínicos donde hacer sus prácticas. Ese era el comentario que quería hacer. Gracias, doctor. Gracias a usted, doctor Lombardo. Ok, no habiendo más comentarios, cerramos la sesión de hoy. Muchas gracias por el esfuerzo de estar aquí un día sábado, ¿cierto? Después de una jornada semanal. Y esperamos que esto haya sido muy provechoso. Que estén muy bien y estamos en Muchas contacto. gracias. Muchas Buenos días a gracias, todos. doctor. Feliz tarde Bye. para Bye, todos. bye. Elena, Buen fin de Gracias. semana. un Luego, feliz feliz terremoto. tarde. Chao. Chao. Que estén muy bien. Hasta luego. Feliz tarde para todos.